a la palabra, como a través de ella, bueno, se ha dado muchos cruces de carrera entre literatura y diplomacia. Bueno, el día de hoy empezaremos con el embajador Leandro Arellano, escritor, traductor, diplomático, licenciado en Derecho por la UNAM. Es colaborador de la Jornada Semanal y ha traducido parte de la obra de Raymond Carver, Somerset Maugham y John Cheever. Relatos suyos han sido traducidos al coreano y al rumano. Como diplomático se desempeñó en el exterior, en Viena, Londres, Nueva York, Seúl, El Salvador, Bucarest, además de diversas adscripciones en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es titular de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana Morales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, UNAM. Embajador, tiene la palabra. Mil gracias, muy buenas tardes a todos. Con su anuencia voy a leerles las notas que he escrito. El tema sobre el que discurriremos hoy toca dos asuntos que forman parte natural de nuestra existencia: la diplomacia y la literatura. Van nacidos al cuerpo y al espíritu sin posibilidad de recomenzar, dado que ya anduvimos el camino. De modo que no es jactancia o inmodestia que al tratar el tema me refiera a mi experiencia personal, a mi propia biografía personal sobre todo. Comienza por una anécdota. Me hallaba yo en la cola de aspirantes de ingreso a la UNAM, con mis documentos en mano, y todavía mi ánimo se revelaba porque no acababa de decidir la carrera que elegiría. En el fondo, mi inclinación anhelaba estudiar letras, pero familiares y amigos bien intencionados me habían puesto entre la espada y la pared. ¿Letras? ¿Y de qué vas a vivir? Estudiar Derecho me dio una formación muy estructurada, me dotó de un sistema y un método, lo mismo que de las bases centrales para el ejercicio de la diplomacia. Ese hecho no me impidió escapar de vez en vez de la Facultad de Derecho y pasearme por la de Filosofía y Letras, donde recuerdo una charla enriquecedora de Juan José Arreola, o la de Ciencias Políticas y Sociales, donde me colaba a menudo a las aulas de Julio Scherer García, Gustavo Sáenz y otros maestros. Una circunstancia fortuita que casi al mismo tiempo que ingresaba a la UNAM me hizo que trabajara como un muy modesto empleado en la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudarme a estudiar mi futuro. Años más tarde, cuando ingresé formalmente al Servicio Exterior Mexicano, México vivió una de sus mejores etapas de política exterior. Era canciller de México, de la Puerta de Cataluña. Ahora bien, ¿en qué consiste el quehacer diplomático? Una definición breve, sencilla, nítida, la hace María Moliner en su diccionario de usos del español. La diplomacia, dice, es el arte de conducir las relaciones mundiales internacionales. En una segunda acepción, señala, es el conjunto de personas y organismos que intervienen en esas relaciones y de su actividad. El tiempo y la reflexión, el trabajo y el estudio me enseñaron que existe una convergencia natural en el propósito de los dos oficios, el de la diplomacia y el de la literatura. El instrumento de trabajo, el medio de expresión de la diplomacia es la palabra hablada o escrita en la conversación, en el diálogo, en el debate, en la negociación. La palabra es por naturaleza antípoda de la fuerza y de la violencia. Es vehículo de civilidad, vía de entendimiento o de desacuerdos civilizados. ¿Y qué es la literatura? Por una parte, aún me lo sigo preguntando. Por otra, la literatura es en breve el cultivo del arte de la palabra, la exploración de las posibilidades creativas del fenómeno de la cultura. Desde el surgimiento de nuestro país como nación libre y soberana, la diplomacia mexicana se caracterizó por contar con escritores diplomáticos y escritores, quienes fusionaron, algunos más, otros menos, los dos oficios. En la práctica, yo no juego golf, tenis, ni ajedrez, ni dominó. Mi tiempo libre lo dedicaba al cine y la lectura. Más de 4 años en Viena, mi primer puesto en el exterior,
con una biblioteca dotadísima en mi embajada y los servicios de la Librería México de Madrid, que me surtía de clásicos universidades, me proveyeron del material literario y de un espacio generoso y fecundo para mis anhelos. Cada sábado, además, teníamos acceso al país, cuando Abelia, en el lírico suplemento cultural, vivía una de las etapas más creativas de modo que al mismo tiempo que leía a Alfonso Reyes de Robert Musil, a Joseph Roth, de Emilio Pacheco, igual que las novedades del mundo latinoamericano y otros países, fungía como apuntador del embajador don Roberto de Rosenzweig, cuando México presidía el capítulo del Grupo de los 67 en Viena, o la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, o cada vez que elaboraba informes sobre la evolución económica de Austria y los países de Europa Central, en la alfidez de la Guerra Fría. En cada nueva expresión, continuamos el mismo patrón, grabando de todo, etc. Mi carácter me daba, y lo digo con honda modestia, para realizar, porque por aprendizaje y convicción propia, era mi suprema misión como diplomático, hacer amigos. Y me producía una sensación de tranquilidad, de comodidad, el conocimiento y la convicción de que la paz es, o era entonces, la premisa de nuestra producción de la experiencia. También creía y sigo creyendo, como uno de los varios jefes, en Antonio de Casa, que la civilización es una tarea colectiva. El humano consiste en acuerpar los más del mundo. Como referencia en la categoría suprema de mis alcances y deberes, me acompañaba una acción central de François de Cailler para recordarme. Es de alto interés para todos los grandes soberanos que los diplomáticos sean de tal carácter de interesa que puedan actuar como mediadores en las disputas entre soberanos y para permitir paz por la autoridad de quien se trata. Para concluir, en el cómo se halla la respuesta al conflicto. Había asegurado un ingreso con el trabajo diplomático y la iniciativa de gran utilidad para el país, por un lado, y por otro, gozaba del privilegio de leer literatura sin reconvención. Hasta una tarde, cuando las musas me sorprendieron enviando algunos párrafos que dieron como resultado un relato de existencia. Al parecer me demoré en empezar a publicar, pero tuve el privilegio de hacerlo en la jornada semanal del suplemento cultural de la jornada que dirigía Hugo Gutiérrez. He publicado 4 libros y otros 3 o 4 aguardan editor. Empiezo que batallo mucho con los editores, pero es otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tendremos con nosotros al embajador Francisco José Cruz y González, abogado, nacido en la Ciudad de México, con estudios de maestría en historia y un diplomado sobre integración europea, profesor en universidades mexicanas. Como diplomático de carrera se desempeñó como asesor del secretario y en Ginebra, Argentina, embajador en Marruecos, Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabón, Polonia, Ucrania, una larga lista. Su obra incluye el análisis internacional, poesía y novela. Ha publicado De lo fugitivo y de lo permanente, un vistazo a las relaciones internacionales, 3 tomos, cuentos de amor reincidente, Polonia, la del corazón mediterráneo, el cuento de la diplomacia y las novelas Alamar Galbao, la República de Pericrania y la Segunda República de Pericrania. Embajador. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero voy a disculparme porque me han indicado que no hable mucho de mí, así que voy a empezar a hablar de la diplomacia y de la literatura. Y escribir, porque pues con eso de la edad ya uno puede decir tonterías si no las escribe. Bueno, entonces empiezo diciendo, para hablar del quehacer diplomático y la literatura, debe recordarse en primer término que una de las tareas de los que pertenecemos al gremio es escribir. Desde acuses de recibo, de los mensajes que llegan a una embajada o consulado,
a veces interminablemente de la propia Secretaría, hasta notas diplomáticas o informes, documentados estos, bien redactadas aquellas y a veces inclusive barrocas. Por eso en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, el examen de gramática y redacción es, al menos así lo era cuando yo entré hace 1000 años, en 1970, sumamente estricto. De esta labor de albañilería, redactando, recuerdo mis comienzos, trabajando en Cancillería con un jefe amable pero estricto, no doy el nombre, que medía con una regla los márgenes que debíamos respetar en la elaboración mecanográfica de un oficio. No existía la computadora, por supuesto. Y que una vez me devolvió molesto una nota que escribí donde informaba yo de la celebración de una conferencia internacional. Y me dijo molesto: las misas se celebran, pero las conferencias diplomáticas tienen lugar o verificativo. Bueno, pues habría que tomar en cuenta eso. Los diplomáticos, pues, se adiestran permanentemente en el arte de escribir con buena gramática y claridad, lo que los hace por lo pronto buenos escribidores, aunque no necesariamente escritores. Como aquel Pedro Camacho, el escritor boliviano de la novela de Vargas Llosa, recuerdan ustedes, La tía Julia y el escribidor, aunque Camacho no escribía mal, pero sí era demasiado escribidor. Bueno, si García Márquez está en lo cierto, escribidores o escritores, los diplomáticos carecen en su mayoría de una de las dos virtudes que no pueden poseerse juntas, la escritura y la elocuencia. Como ven, la elocuencia no es lo mío, espero que la escritura sí. Pues sigue diciendo el Nobel colombiano que Dios a él no le concedió la elocuencia. Bueno, ciertamente, qué bueno que no se la concedió, porque es una escritura impresionante, ¿verdad? Y quienes saben de esto, que no soy yo, dicen que entre los diplomáticos no abundan los grandes tribunos, los grandes oradores, aunque sí los que redactan e incluso plantean con brillantez, pero sin oratoria, la posición de su gobierno, sea verdad o sea príncipe. Claro que para novelar se requiere algo más que ser un gramático, se requiere creatividad y fantasía. De fantasía no hay novelas, sin fantasía no hay novelas ni versos, y por supuesto la calidad, porque no todos los novelistas o poetas, por mucha inspiración que tengan, escriben bien. O sea, fantasía, emoción y calidad. La gramática y la escritura, la práctica de escribir, son la herramienta de albañilería con la que el diplomático cuenta. Sin embargo, requiere de algo más, un bagaje emocional que le estimula a escribir literatura, desde literatura epistolar hasta poesía, ensayo y narración, cuento, novela, etc. Este bagaje emocional del diplomático escritor tiene que ver con el descubrimiento de otros países, otra gente, otras costumbres, otros relatos, sitios inusitados, la condición de extranjero, de advenedizo, la nostalgia por la patria, las saudades, que por cierto nos vuelve más tristes, pero también más felices. Respiran un aire de libertad fuera de la patria, en un exilio que se sufre, pero también puede disfrutarse, que libera de los propios prejuicios y de las fobias y prejuicios que padecen. Los pulmones se ensanchan. Y eso nos pasa a los diplomáticos cuando estamos fuera. Será también cierto lo que dice Chateaubriand, ese monárquico embajador una y otra vez hasta el abuso, y alguna vez ministro de Relaciones Exteriores, que la vocación política y diplomática hace hombres solitarios como la vocación religiosa hace a la cabeza. No lo sé. No faltan entre los diplomáticos de toda Cancillería
aspirantes a escritores. La vanidad de ser diplomáticos y la rica información y experiencia que obtienen viviendo en el extranjero nos despierta el deseo y la pretensión de escribir y de devenir famosos, consagrados. Pero no todo escribidor puede ser escritor y mucho menos consagrado. Yo tampoco, por el momento. El diplomático escritor puede escribir también, y muchos y algunos excelentes lo hacen, para dar a conocer, y cuando es el caso, defender a su país en el extranjero. Nacionalista se decía antes, promoción de la imagen del país se dice ahora. A este respecto, mi querido amigo y diplomático, con que hablamos en esta comida, en retiro y exquisito poeta Jorge Valdés, dice que los diplomáticos han contribuido con su creatividad literaria a otorgar un marcado sesgo, rasgo identitario que desde el siglo pasado y aún hoy distingue a la diplomacia mexicana. Y es cierto, tenemos cantidad enorme de escritores en la diplomacia mexicana. Este rango identitario de diplomáticos y escritores que se da también en otras diplomacias latinoamericanas me llevan sin orden y concierto a comentar, a mencionar muy rápidamente a Rubén Darío, por supuesto, a Pablo Neruda, a Alejo Carpentier, el cubano, cuyo siglo de las luces me fascina, disculpándome de antemano por no omitir a más de uno que debería mencionar. Respecto a los mexicanos, escritores y diplomáticos de la legión que podría citar, comienzo con Amado Nervo, cuya vida diplomática en las 2 primeras décadas del siglo XX, entre Madrid, un periodo destituido, y años más tarde en Argentina y Uruguay, fue muy fructífera, y como escritor, y él muy apreciado. Recuerden ustedes que cuando murió vino en un buque y le hacían honores en varios países, verdaderamente casos excepcionales. Es también obligado citar, más que cualquiera, Alfonso Reyes, quien nos llamó a los diplomáticos devoradores de ciudades, y en los más de 20 años que vivió en el extranjero, a veces de manera precaria, no abandonó la nostalgia de la patria ni la fidelidad a la patria. Durante su estadía sudamericana entre Buenos Aires, Río de Janeiro, Buenos Aires y de nuevo finalmente Río de Janeiro, entre 1927 y 1938, la producción literaria e intelectual de Alfonso Reyes y su acción política fueron impresionantes. Un mexicano universal, nacionalista, latinoamericano, iberoamericano, nacionalista de defensa ante la férrea campaña de Estados Unidos contra el México revolucionario. ¿Se acuerdan ustedes? Una cosa terrible. Sigo con los compatriotas. Voy a terminar. Ya me están viendo. Sigo con los compatriotas citando a Octavio Paz, Carlos Fuentes, a quien conocí y traté en Buenos Aires y en Varsovia, encantador, y de quien recuerdo nuestros comentarios argentinos, y no puedo citar ni puedo revelar. A Sergio Pitol, al que visité en su casa de Jalapa, también extremadamente amable conmigo, con quien discutí, amigables ambos, sobre política, y el tiempo me dio la razón. Tampoco voy a discutir, tampoco voy a comentar los secretos de Pitol. Ya que hablo de diplomáticos escritores mexicanos, quisiera referirme, como ya lo hizo Leandro, a la jornada semanal, suplemento cultural dirigido por Hugo Gutiérrez Vega, cuyo número 429, del 25 de mayo de 2003. El diplomático escritor aparece, entre otros textos, Bajo el sol de Morelia, del gran Leandro Arellano. El hombre bajo la piel, un fragmento, de Alejandro Esquivel. Moscas blancas, de Alejandro Pescador, y varsovianas, de Servilleta. Quisiera hacer mención también a la valiosa actividad
de nuestro compañero Antonio Pérez Manzano, editor de la revista electrónica Asociación de Diplomáticos y Escritores, que pone a disposición de los diplomáticos que escriben. Confieso que después de leer los artículos de los amigos diplomáticos con los que intercambio comentarios en esta mesa, quedo impresionado de su maestría en el uso de las tensiones, del suspenso, de los tiempos y desde luego del interés de los temas. Ojalá que mis varsovianas sean un cuento a la altura de las mencionadas narraciones. Concluyo con una suerte de flashes y brevísimas informaciones y sugerencias relacionadas con mis cuentos y novelas. No es la presentación de mi obra. En consecuencia, no estoy incumpliendo con la indicación que se nos dio, una indicación muy estricta, no presente. Bueno, mis cuentos de amor reincidente me delatan como devorador de ciudades en la función a lo que definía Alfonso Reyes. Cada cuento tiene lugar en alguna ciudad de los países en los que he sido diplomático. De los cuentos, recuerdo sobre todo La Generala, que narra el romance de la esposa de un militar de la última dictadura argentina con un funcionario internacional. Soy diplomático. Hay dos conversaciones en este cuento, la de un militar represor y la de un opositor a la dictadura, cada una con un protagonista. Recuerdo también Africa Corps, de un vendedor latinoamericano que llega por primera vez a África en Senegal, simpatiza con un militar de alto rango que lo lleva a una discoteca solo africana, la discoteca de Luanda, en la que los que bailan siempre en bubú, que es una especie de túnica, parecen levitar. En fin, todos los cuentos son entretenidos. Mi novela A la Mar Galbao, ya voy a terminar, un segundo. Me dicen, sí, ya. Mi novela A la Mar Galbao tengo que decir que Galbao fue un pirata portugués que en los años 70 del siglo pasado se apoderó de un buque y viajó a Angola para incitar a las tropas de esa colonia a levantarse contra la dictadura de Oliveira Salazar. Narra esta novela las correrías de un truán más ingenuo que malvado, que recorre el mundo, África Negra, de nuevo, Marruecos, Argentina, París, Polonia, etc. Finalmente, la República de Pencrania y la Segunda República de Pencrania, que son por ahora, tienen lugar en una isla del Caribe que compraron, es un decir, unos diplomáticos jubilados como nosotros, para imaginarse que siguen en activo ancianos, mujeres, hombres, gays, lesbianas, de muchas latitudes que viven muchas aventuras, algunas desorbitadas, cuentos y novelas de aventuras, de amor y erotismo, de desamor, me hicieron sufrir y disfrutar cuando las escribí, y tengo la esperanza de que gusten a sus autores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, como ustedes ya vieron, entre esta república de fieles a la patria, que son los diplomáticos de México, pues tenemos muchos orígenes de distintas carreras, y aquí tenemos al embajador Alejandro Esquivel, que estudió su licenciatura de literatura hispánica en la UNAM, maestro y doctor en literatura por el Colegio de México. Se ha desempeñado en diversos puestos. ¿Dónde ha estado? Bueno, en muchos lugares, en Costa Rica, en Reino Unido, en Estados Unidos. Actualmente es cónsul general en Montreal y próximamente será embajador de México en Etiopía. Junto con Jorge Volpi, Ignacio Padilla y otros publicó variaciones sobre un tema de Faulkner. Ha publicado las novelas El hombre bajo la piel y Alfil. Los tres pecados del elefante, fue finalista para el premio Acron de novela negra 2017 y galardonada con el premio especial del jurado. También publicó El lugar de los descarnados y recientemente Los fragmentarios. Colaborador de revistas especializadas con artículos sobre política exterior, cultura y más específicamente crítica literaria. Adelante, embajador. Gracias, Lorena, muchas gracias.
Es difícil expresarles la emoción que me da estar en este grupo de personas, maestros todos ellos, gente a la que admiro muchísimo, y agradecerle a la SEMA, la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, por organizar esto, porque es un símbolo de que esa tradición de los diplomáticos, escritores está viva y continúa, y pues somos nosotros un poco los que tratamos de mantener eso. Yo creo, quisiera nada más muy brevemente responder dos preguntas. La primera es si existe algo especial entre la literatura y la diplomacia, y lo segundo es si hay algo especial entre la literatura y la diplomacia mexicana. Lo primero, vamos a empezar por la segunda. En efecto, ya lo dijo el embajador Cruz, la cantidad de escritores diplomáticos mexicanos es impresionante. Y los grandes nombres de la literatura mexicana tuvieron algo que ver con la diplomacia de una u otra manera. Hay muchas razones para esto. En los años 60 se daba una, era que en los ministerios latinoamericanos, la mayor parte de los países albergaban a sus escritores en los ministerios de educación. Era lo más fácil de realizar, porque de la literatura no se vive en general en la América Latina. Entonces, un buen escritor se vinculaba con su ministerio de educación. México era diferente, en parte porque tuvimos una revolución que provocó que los ministerios de educación, el ministerio, la Gran Secretaría de Educación Pública de México, tuviera otros objetivos muchísimo más vinculados a una extensión de la educación generalizada en toda la población y no tanto albergar a los escritores. Y los escritores encontraron una casa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay una carta de Alfonso Reyes a Gilberto Owen, en la cual le dice, es muy bueno estar en el servicio exterior mexicano, porque cuando México se pone turbulento, te puedes ir fuera y cuando México se tranquiliza, regresas. Alfonso Reyes, como lo dijo el embajador Cruz, sufrió mucho. Fue un muy buen diplomático, muy bien pagado un tiempo en país, pero su viaje a España es terrible y tuvo que vivir de traducciones, dormir hasta las, no dormir hasta las 3 de la mañana haciendo prólogos y demás para poder vivir. Entonces sí, la diplomacia mexicana empezó a albergar esto, pero hubo otra razón que empieza a responder lo segundo. En la otredad, la posibilidad de conectarse con lo otro. Piensen en los estereotipos. No hay manera de que un ser humano entienda otra cosa que esté fuera de él y a sí mismo, si no es por estereotipos. Hay unos más sofisticados, otros menos. Y yo digo en este momento cualquier país, Polonia, en ese momento ustedes utilizan una serie de recursos estereotípicos para entender Polonia. Y van a pensar en Gregor Slato, en el fútbol, en Lewandowski, en lo que puedan con tal de entender Polonia. Y si ya les pongo algo más difícil como Indonesia, posiblemente la duda sea mucho mayor. Digan lugar exótico, quién sabe qué pasaba ahí, y algunos de ustedes piensen en Covarrubias. El caso es que vivimos por esos mecanismos y los diplomáticos lo que hacemos es que sofisticamos esos mecanismos de entendimiento con la otredad. Somos una red de conocimientos, no solo de los otros lugares, de nosotros mismos. Tenemos que llevar el estereotipo mexicano que nos da muchísimo y todos estos maravillosos diplomáticos han promovido a Frida Kahlo y el Día de Muertos y la Independencia Nacional y el escudo más bonito del mundo y han dicho, como lo dicen todos los países latinoamericanos, que en el siglo XIX hubo un concurso de himnos nacionales en el cual, según quien lo cuenta, la marsellesa ganó el primer lugar y el que lo cuenta ganó el segundo lugar. Estos son los estereotipos. Pero nosotros los diplomáticos tenemos que sofisticar eso y entonces decimos, hay que usar a Frida Kahlo y algo más. Como director de culturales de la Cancillería me tocó en Dallas inaugurar una exposición que se llamaba Las seguidoras de Frida Kahlo. No había un cuadro de Frida Kahlo, fue el mayor éxito de exposición que ha existido en Dallas de México durante mucho tiempo, solamente porque existía el nombre de Las seguidoras de Frida Kahlo. Eso era usar el estereotipo y ir más allá con él y sofisticarlo. Entonces, lo que hacemos es sofisticar nuestro propio estereotipo, llevarlo afuera y conocer los otros lugares, hacerlos más sofisticados, hacerlos más amplios, entrar en profundidad en ellos y regresar eso hacia nosotros. Le contaba en la comida a mis colegas maravillosos que Salvador Novo, que no fue diplomático, solo hizo un gran trabajo de estudio diplomático para proponer cómo debía de desarrollarse la televisión mexicana en 1949, tenía una red de diplomáticos amigos del que le mandaban las ediciones mejores de cualquier cosa que estuviera ocurriendo en el mundo. Y gracias a eso tuvo una de las primeras ediciones del Ulises de Joyce y pudo presentar en México seis personajes en busca de autor. La presentó en el Teatro La Capilla casi antes que en cualquier parte del mundo, gracias a sus amigos diplomáticos. Termino entonces queriendo que se lleven esta idea de lo maravilloso que es que estén aquí y lo valioso que es que exista una parte de México, un servicio exterior, que busca la otredad
que se abre al otro, que está dispuesto a vivir en lugares muy exóticos. Ellos me ganan todos en los lugares exóticos en los que han vivido. Son impresionantes y están llenos de haber profundizado en amistades, conocimiento y han logrado cruzar el primer estereotipo para ir a muchísimas otras cosas y de ahí salen todas estas obras que tienen que ver con los diplomáticos y con la literatura que sí nos hace especiales también. En lo personal, pues me ha tocado escribir una novela que tiene que ver con la migración, la primera, porque en eso me metí profundamente los primeros 10 años de mi carrera diplomática. A diferencia de Leandro, él estudió Derecho porque le dijeron de eso no vas a vivir. Yo me rebelé un poquito más contra mis padres y entonces sí estudié literatura. Y después la esposa abogada, Flora Bustillos, fue la que me metió a esto porque dijo, de eso no estamos viviendo. Era peor que de eso no vas a vivir, no estamos viviendo. Entonces me metió a la diplomacia, entonces por eso tengo esa tradición. Escribí otra novela sobre novela negra, lo que ocurre en el mundo, en Nueva York, etcétera. Pero hay una novela, que es El lugar de los descarnados, editada en Colombia, que es desde afuera, cómo puede uno llegar a extrañar su propio país. Es una novela dedicada a la Ciudad de México, basada en sonidos, olores, tacos de canasta, el olor a cilantro, todo esto que desde afuera a veces uno extraña mucho. No sé si hayan regresado en un avión y que empiezan a saber cómo huele, cómo se siente, cómo suena. Nada más caminen por esta calle y se darán cuenta de cómo suena México. Traté de hacer una novela basada en esos ruidos, porque ya llevaba bastante tiempo fuera y extrañaba mucho a mi ciudad. Quédense con la idea de que hay un brazo con dedos interesados en el mundo que se llama Servicio Exterior Mexicano y que por eso va a seguir viviendo de escribir, de valorar lo otro, de profundizar con lo otro y sobre todo de hacer amistad con lo otro, porque lo dijo Leandro muy bien, el arma es la palabra y la palabra es la antítesis de la violencia. Es platicar con el otro y cruzar el estereotipo y dejar de ver al otro sobre, eres malo porque eres del país tal, y aquí me llega una idea que no puedo dejar de decirlo, es un privilegio ser un diplomático mexicano, privilegio enorme, donde estés, el estereotipo es positivo. Aunque haya ese estereotipo en los Estados Unidos de una persona tirada en un nopal con un sombrero y que no hace nada, es un pequeño estereotipo contra el de país amistoso, fiestero, que bebe bien, que come bien, que canta bien, que hace música bien, el rey de la fiesta, eso es México. Bueno, es impresionante el poder ser diplomático y ir con un pasaporte que abre esa cantidad de puertas. Por eso esta tradición de la pluma, de la palabra, de la diplomacia en México, sí, en mi opinión, es especial, no por la razón primera que di, no porque el Ministerio de Educación haya sido cerrado, pero sí porque el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió las puertas. Piensen que en estos pasillos, un poquito más para allá, se escribió Muerte sin fin. Ya con eso valió la pena. Es decir, que este ministerio, esta Secretaría de Relaciones Exteriores haya albergado a grandes escritores, ha sido maravilloso y para eso estamos y seguiremos estando. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, hablando de esa tradición variopinta, de los distintos orígenes que tiene el Servicio Exterior Mexicano, de las personalidades que lo componen y que llevan a México al exterior, bueno, pues tenemos aquí el honor de presentarles al embajador Antonio Pérez Manzano. El embajador Antonio Pérez fue profesor de educación primaria, esa fue su primera profesión, y en el año 73 hizo su examen para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Ingresó y bueno, fue a muchos sitios. Como diplomático mexicano estuvo en Guatemala, en Cuba, en Paraguay, en Perú, en Polonia, en Países Bajos, Dinamarca, Trinidad y Tobago, Venezuela, el Consulado General de Dallas, Texas, además de estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre sus obras literarias destacan Análisis breve de la educación en México, La diplomacia, orientación vocacional y profesional, La diplomacia, fundamentos para su estudio y práctica. Bolivia ya tiene mar conflicto en Dinamarca. Pepe el burócrata, José Xicoténcat. Pepe el canciller, cónsul Tranzas. Bueno, y además entre las cosas maravillosas que ha hecho es ser fundador y editor de la revista electrónica trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores,
2001-2023, que durante más de 20 años ha albergado escritos de docenas de integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Así que si tienen la curiosidad de indagar qué es lo que han escrito los diplomáticos y diplomáticas mexicanas, hay que entrar a esta página. Embajador, tiene la palabra, por favor. Gracias, mi amor. Como que se excedió un poquito conmigo, ¿no? En la presentación, gracias. Buenas tardes. Yo inicio mi presentación con una interrogante. ¿El escritor nace o se hace? Para estar en la posibilidad de responder al encabezado anterior, debemos de hablar sobre la vocación, elemento importante a la hora de dedicar tiempo para escribir. Está demostrado que las expresiones de que esta es tierra de músicos, de joyeros, de escritores o de poetas no tiene fundamento sólido en cuanto a la elección de una vocación, así como tampoco sería aceptable afirmar que exista una raza de intelectuales, de agricultores o de artistas, pues nos llevaría necesariamente a tener que emitir una calificación infundada sobre determinados grupos sociales y sobre diferencias raciales. Hay personas que, basadas en el empirismo, pretenden hacer creer a otros que, de acuerdo con sus características físicas, tienen tipo de músicos, de abogados, de maestros, bailarines, doctores o toreros, sin tomar en cuenta en que el aspecto físico solo representa una parte de los requerimientos para el desenvolvimiento del individuo en determinada actividad, ya sea estudio, deporte o trabajo. En resumidas cuentas, el escritor se hace partiendo del estudio, la preparación y el ejercicio constante de escribir, lo que le proporcionará satisfacción y placer. La actividad del escritor debe basarse en un escrupuloso empleo de la gramática, tradicionalmente entendida como el arte de hablar y escribir correctamente un idioma. Hay otras definiciones, pero que nos llevan para los estudios de la lingüística especializada, que no los vamos a mencionar aquí por el tiempo que tenemos para exposición. La definición anterior no puede desviar a los escritores de la necesidad de observar las partes elementales de la gramática, como la analogía, la sintaxis, la prosodia y la ortografía. Cada una de ellas tiene su definición y reglas, que más que leyes inquebrantables, debemos observarlas como herramientas que nos ayuden a la elaboración correcta de nuestros textos. La redacción como disciplina es importante, dado que su función es la organización del pensamiento por escrito. Requiere de una serie de herramientas que se encuentran formando parte de la gramática. Es importante que hablemos, sobre todo en el trabajo profesional, de un aspecto sobre los escritos oficiales, que es la precisión y la exactitud en dichos documentos. Esas cualidades son necesarias en el negociador, dado que en sus actuaciones no puede darse el lujo de presentar las cosas de manera inconclusa, vaga, aproximada o de algún modo equivocada. Debe ser capaz de transmitir las órdenes recibidas siempre de manera clara, así como presentar la imagen real de su país en el extranjero. Del mismo modo, no puede permitir que en esa labor medien prejuicios o preferencias personales. Los escritos que de parte de la misión deban enviarse al ministerio correspondiente deben cumplir con tales requisitos, ya que se deben ajustar precisamente a la letra y al espíritu que conlleva la negociación encomendada. Se deben utilizar asimismo los términos que ayuden a lograr el fin que se persigue. Volviendo a los aspectos de la precisión y la exactitud, estos pueden apoyarse en la capacidad de observación. Gracias a lo cual se ofrece un panorama justo de cualquier asunto que se desee comunicar a cualquiera de las partes. No es aconsejable para ello apoyarse en informaciones parciales o aventurar juicios sin un fundamento sólido. Otra cosa muy diferente es el lenguaje empleado en la escritura de una novela, cuento o poesía,
donde el escritor cuenta con más libertades o licencias. En resumen, la capacidad de expresión oral y escrita son elementos sobre los que descansa el quehacer diplomático, pues constantemente debe estar en contacto con sus homólogos, con las autoridades del país donde se encuentra acreditado, con ciertos sectores de la población y con su propio gobierno. Como consecuencia de lo anterior, el funcionario debe tener una muy amplia capacidad para asimilar términos de diferente procedencia y, sobre todo, poder aplicarlos con propiedad y aún con elegancia. Es ya una tradición que el agente diplomático, por el privilegio de que goza al estar en contacto con diferentes realidades sociales y culturales, logre cultivar un lenguaje muy rico, el cual se va ampliando cada vez que debe tratar con nuevas personas y en otros idiomas. Para voy a terminar hablando del lenguaje escrito, qué condiciones requiere para él. La diplomacia, como su nombre lo indica, es un arte más bien escrito que verbal. Este pensamiento fue expuesto o expresado por Harold Nicholson en su conocida obra La diplomacia. Para el presente aspecto, además de las exigencias antes expuestas, vale la pena insistir en que un escrito debe contener elementos como claridad, pulcritud y persuasión. Además, no debe omitirse la propiedad conocida como eufemismo del lenguaje, que significa hablado con delicadeza, modo de expresar con suavidad y decoro ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Como en punto anterior se notara, es preferible que el funcionario se exprese por escrito, en cuyo caso esta forma de proceder debe estar bien fundamentada. La palabra hablada perece, la palabra escrita perdura. Voy a terminar. Hay unas recomendaciones de don Andrés Bello para las personas que quieren recordar las propiedades que debe contener un escrito y también sobre el estilo a la hora de escribir. Pero me voy a saltar esa parte para terminar nada más ahí con un mensaje, un poema que escribió a principios del siglo pasado, un poeta mexicano que se llamó Juan de Dios Pesa. Él es del siglo XIX y falleció en 1910, pero nos dejó una herencia muy interesante en materia de literatura, de poesía. Él también formó parte del servicio exterior pasajeramente allá en 1878, que fue acreditado a la Embajada de México en España. Y bueno, entonces legación. Él les dice, si necesitas justificar por qué escribes, no necesitas hacerlo. Y él les recomendaba a sus alumnos y a sus lectores, escribe, hijo, como puedas. Di tu mensaje como salga de tu armario, riendo o llorando. No te avergüences de llorar en tus versos, que cuando el corazón vierte la clara sangre de su llanto, descansa y goza. Narra tus fantasías, las más inverosímiles, y canta. No te canses de cantar al son de tu corazón, con la frase que sea, con tal que interprete tu pensamiento y tus emociones. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente para entrar al Servicio Exterior Mexicano tiene varias etapas el examen de ingreso, pero una de las más importantes y donde dicen que realmente se hace el gran filtro de los que van a ser diplomáticos o no, es el examen de español y de cómo uno se sabe expresar o no en español. Y ahora tenemos el honor de presentar al ministro Alejandro Pescador, diplomático de carrera, ha estado, ¿en qué continente no ha estado el ministro? Nada más, bueno, América Latina, América del Norte, Asia, África, Medio Oriente. Por parte de la Universidad de Lenguas de Beijing, tuvo el respectivo diploma del idioma chino. Sus ensayos, artículos y traducciones han aparecido en La Cultura de México,
La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, México y la Cuenca del Pacífico, la Revista de la Universidad Nacional de México, Foreign Affairs Latinoamérica y la revista Letras Libres. El volumen 2 de escritores en la diplomacia mexicana, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluye el ensayo del ministro Pescador sobre el diplomático y escritor Hugo Gutiérrez Vega. El Tecnológico de Monterrey publicó su crónica Los Oráculos de Beijing. Y con esto dejo la palabra. Muchas gracias. Es un gusto estar con estos compañeros del Servicio Exterior y en esta sede de la Academia Diplomática, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Y bueno, mi comentario va a ser breve también, dada las limitaciones del tiempo. Yo lo que encuentro en este binomio literatura y diplomacia, hay una convergencia y hay también una divergencia aparente. En el caso de la convergencia, en mi opinión, la esencia de la diplomacia es el diálogo y la negociación. Para este aspecto, se necesita manejar un grado eficiente de la argumentación. En el tema de la argumentación, tal vez podríamos referirnos incluso a los griegos. Eso ya depende también del interés de cada diplomático de enfatizar su información independientemente de la que nos da la Academia Diplomática y profundizar por cuenta propia en cómo fortalecer nuestras habilidades diplomáticas. En el caso de la literatura, la materia prima y el fin de la misma literatura son las palabras. En este aspecto es importante, obviamente ya se ha destacado aquí, se ha reiterado en varias ocasiones aquí, la importancia de manejar el idioma español, el castellano, pero el diplomático también requiere aprender lenguas extranjeras. Un diplomático que solamente habla español va a ser un diplomático incompleto. Ahora, respecto a la divergencia que hay desde mi punto de vista, entre literatura y diplomacia, es que son oficios muy exigentes. Entonces, ¿cómo compatibilizar esa infidelidad a uno o a otro oficio, ¿no? Todos los diplomáticos y diplomáticas que hay también, escritoras, ya sea de carrera o que fueron nombradas de acuerdo a la facultad del presidente de la República, la facultad constitucional, como fue el caso de Rosario Castellano, que era una de las mayores escritoras latinoamericanas cuando recibe el nombramiento de embajador en Israel, que tuvo un fin trágico esa estadía de ella en Israel. Pero el punto donde se encuentran literatura y diplomacia, o diplomacia y literatura, como quieran verlo, es que el conocimiento literario de el país al que uno lo envían a representar a México, la literatura es, el arte también, obviamente, pero en este caso estamos hablando de literatura, es una llave maestra que abre muchas puertas. Si uno llega a un país y tiene una idea, aunque sea vaga, de quién es la escritora nacional emblemática, o si llega uno a otro país y conoce uno quién es el poeta que lee la gente joven, por ejemplo, eso abre muchas puertas. Eso habla también de que uno tiene pues una búsqueda de afinidad con ese otro país que nos va a permitir superar las diferencias, de encontrar al otro, como decía el embajador Stevie, ¿no?
Eh, en, en mi caso, y bueno, aquí me parece inevitable hablar un poco de cada uno de nosotros, de nuestra propia experiencia. Voy a contar algo muy breve sobre China. Cuando estoy terminando yo los estudios de China en la Universidad de Lenguas de Beijing, y era capaz de leer lo que, sobre todo poesía, lo que se estaba publicando en ese momento por escritoras y escritores jóvenes. Entonces, se me ocurrió como ejercicio también traducir a algunos de estos jóvenes, un puñado de poemas, no sé, 15 o 20 poemas, y me acerqué a Hugo Gutiérrez Vega, aquí en México, ya también se ha mencionado al embajador Gutiérrez Vega, y se publicaron esas traducciones que hice de poetas jóvenes en China. Esto fue más o menos 2004, tal vez más o menos. Y una vez que recibí ejemplares de la jornada semanal, que era el experimento que dirigía Gutiérrez Vega, bueno, yo había terminado hacía poco la universidad allí en Beijing y se me ocurrió empezar a tejer en una red de contactos. Y lo primero que vino a mi mente, yo creo que fue algo inconsciente, fue el Instituto Cervantes, que en Beijing es un instituto gigantesco. Entonces le llevé un ejemplar de la jornada semanal a la directora. Le dio mucho gusto que un diplomático mexicano haya traducido poesía de jóvenes chinos y que se haya publicado aquí en México. Quedamos en muy buenos términos y 6 meses después o un poco más recibo una invitación de parte del Cervantes de Beijing para participar en un coloquio sobre Octavio Paz. Entonces invitaron a gente del Colegio de México, invitaron a gente de la Universidad Nacional, de alguna universidad privada, no recuerdo ahorita cuál exactamente. Y en mi caso yo le dije que con mucho gusto lo hacía y que iba a platicar un poco con el público sobre el método de Octavio Paz para traducir poesía. Octavio Paz tradujo mucha poesía de lenguas que no conocía. Entonces, obviamente surge la duda de mucha gente, bueno, ¿cómo podía traducir del japonés o del chino si no hablaba ninguno de los idiomas? ¿O cómo traducir de alguna lengua europea que no hablaba, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de preparar esta plática y bueno, en conclusión es que la técnica de Octavio Paz es la que ni siquiera ningún traductor profesional es capaz de manejar hasta donde sé, quizás sí haya, pero yo no tengo noticia. Octavio Paz pedía que alguien hiciera una especie de primer borrador de la traducción al español y después buscaba a un escritor o a una escritora para que le leyeran el original en el idioma, por ejemplo, en japonés o en chino, simplemente para registrar la música. Porque la poesía, y como dije al principio, no es que me contradiga, pero en el caso de la poesía, no solo son palabras, es música también. Y entonces Octavio Paz, él sobre esa arcilla original de la primera traducción al español que él no había hecho, y de haber escuchado repetidamente la lectura en voz alta de los originales en el idioma, hizo unas traducciones espléndidas que nadie realmente ha superado en español, ¿no? Bueno, esa experiencia en el Cervantes mereció la felicitación del embajador de España, que estaba ahí, y de un académico chino de la Academia China de Ciencias Sociales, que es un paraguas de todo lo que se refiere a ciencias sociales, y hay un capítulo para estudios de español. Entonces había un académico ahí
Se me acercó también para comentarme en español y le había parecido muy interesante eso que había dicho yo. Y eso, poco después, con esto quiero concluir, bueno, poco relativamente, pero bueno, un tiempo después, el gran escritor, gran de veras escritor, y que también tuvo una cierta carrera diplomática, fue Sergio Pitol. Sergio Pitol recibe el Cervantes en 2006, si no me equivoco, y visita Beijing porque él, un poco antes de la Revolución Cultural, él había trabajado para ediciones extranjeras en Beijing como corrector de español. Ya cuando las cosas se pusieron un poco feas, él regresa a México, pero el primer país que visita después de la entrega de Cervantes es China, y el embajador español ofrece una cena muy formal y todo en honor de Pitol, y yo tengo ahí la oportunidad de conversar con Pitol en los aperitivos y le pido que si lo puedo entrevistar. Pitol acababa, antes del Cervantes, había publicado la novela El Mago de Viena. No era mago ni era de Viena, pero bueno, así se titula la novela. Y de una generosidad increíble, Sergio Pitol me dedica 3 o 4 libros que ya había yo leído, pero que no quise rechazar porque llevaban su autógrafo. Y se publica aquí en la revista de la Universidad Nacional. Y una cosa que también quiero mencionar, y no estoy refiriendo a mí, sino estoy refiriendo a Rosario Castellanos, a Octavio Paz, a Alfonso Reyes, que es una luminaria, fue una luminaria y sigue siendo para nosotros, es que los escritores diplomáticos le dan un prestigio al país que los envía muy especial. Ya se habló aquí de Rubén Darío, el iniciador de la poesía moderna en español, no solo en Hispanoamérica, sino en el idioma español, o personajes también, a veces controvertidos, como Pablo Neruda, pero bueno, daban un prestigio muy grande, igual Octavio Paz. Entonces, también a los ministerios de Relaciones Exteriores les atrae la posibilidad de nombrar a escritores diplomáticos, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Gracias. Bueno, les tenemos que ofrecer una disculpa por haber empezado un poco tarde, pero no queremos dejar de pasar la oportunidad de que haya una sesión de preguntas y respuestas. Nada más, si me lo permiten, por favor, quisiera, participantes, yo me voy a excluir ahí de eso, yo quisiera preguntarle al embajador Leandro Arellano, ¿cuál fue el país, Leandro, que más te influyó en tu literatura? Sin duda, yo creo que por mi formación, por mi edad, por una serie de circunstancias, el que más me caló fue Viena, Austria. Ahora, pues hubo diferencias distintas, experiencias profundas en cada uno de ellos. Yo creo que Inglaterra es el país más literario de los que pueda haber. Tuve 2 años y medio ahí también, y yo recuerdo que parecía a veces zombie, fantasma, leyendo a Chesterton en todas partes en el metro. Y podría enumerar así una serie de circunstancias en cada país. La última fue Venezuela, ya en la etapa del chavismo. Y puedo decir que descubrí una gran mina de buena literatura en ese país.
Por ejemplo, yo no conocía, había leído, pero no recordaba a Eugenio Montejo, un gran poeta, y al recién premiado con el premio Cervantes. Entonces, fueron distintas, hay gradaciones, pero sí, en resumen, si tuviese que concretar, diría que fue Viena. Si tengo un minuto más, puedo comentar que mi experiencia en la traducción que tú comentaste, Octavio Paz, yo me aventuré a hacer una, a lo mejor me faltó más humildad, del coreano, el poeta nacional de Corea, Kim So-won. La forma en que lo hice yo sin saber coreano fue que le pedí a una traductora, a una señora coreana traductora, de coreano al español, le pedí que me hiciera una traducción literal. Yo leí después una versión de una traducción en inglés, otra traducción en francés, que son las lenguas que leo. De esos tres, rehice yo mi propia versión. No se ha publicado, así que no sé qué suerte vaya a tener. Muchas gracias. Embajador Cruz, si me permite, quisiera hacerle una pregunta. Dentro de su larga y bella carrera dentro del servicio exterior, ¿en qué momento decidió escribir literatura ya como diplomático? ¿En qué momento? Ya como diplomático, pues desde el principio, desde que empecé a la carrera diplomática, porque en realidad el gusanillo lo tengo desde hace muchísimos años. Sí, nada más termino con ellos. Embajador Stigl, bueno, hemos visto aquí lo que se ha comentado que, bueno, en México, en otros países también, pero en México, estamos hablando ahora de México, hay como una tendencia natural a escribir literatura entre los diplomáticos y las diplomáticas. Sin embargo, digamos, los géneros que más socorridos son novela, poesía, cuento, quizá teatro también, algunas ocasiones. Pero en el caso suyo, embajador, el hecho de escribir una novela negra parece casi como excepcional. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Les voy a platicar la anécdota. La novela que gana un premio sobre novela negra, en esencia no es una novela negra. Ahí empieza el problema. Y de ahí he escrito novelas que tienen más que ver con lo que en inglés se conoce como un thriller. Esta novela se escribió principalmente por razones de diplomacia, jugando con un diplomático que en Nueva York ficticiamente decide, en vez de resolver un problema diplomático, crearlo, porque tiene en sus manos un documento que tiene que ver con los diamantes de sangre de los franceses, y dice, ¿por qué mejor en vez de cuidar esto y entonces se genera una serie de aventuras en las que este diplomático de edad cuenta dónde estuvo en ciertos momentos de la historia de México. Esa obra se la mandé a una editorial, no me contestaban de la editorial, hasta que un amigo de todos nosotros, se llama Braulio Peralta, vio la respuesta que me hizo esa editorial y dice, oye, aquí está, porque se le está enviando a otra editorial, oye, aquí hay una novela interesante, te la paso para que la valores, y hay una respuesta de la otra editorial, y Braulio dice, esta es claramente una clave entre editores que dice, no la publiques. Yo no veía eso ahí, pero él decía, no, es una clave. Entonces me enojo y busco el primer concurso literario que encuentro, era de novela negra. Entonces, torcidamente, decido que es novela negra, ¿por qué no? Y la mando. Y gana. Bueno, gana el premio del jurado, pero creo que no es exactamente novela negra. A raíz de esto, creo que hemos decidido intentar más ese tipo de género. Eso que hace rato se decía aquí el gran problema de si hay tiempo o no hay tiempo para escribir. Hay cosas que también silencian a los diplomáticos. Una es el tiempo y otra es una cierta precaución que también se tiene que tener, porque nosotros los diplomáticos, además de ser nosotros, representamos países y cuando opinamos y decimos cosas, no solo somos nosotros, somos lo que hay detrás.
Y si en un momento decimos algo en nuestra libertad de expresión como escritores, corremos el riesgo de que sea interpretado como la posición de un país, la posición de ese momento de la Cancillería. Esos son dos elementos en lo que platicabas, Alejandro, de las dificultades que hay del binomio literatura y diplomacia. La última pregunta para uno de los ponentes, Pablo Pérez Manzano. ¿Cuál es el reto principal que ha encontrado usted en publicar esta revista en línea de diplomáticos y escritores? Porque los 23 años que lleva la revista, si no me equivoco, es un largo tiempo para una revista en Hispanoamérica. ¿Cómo ha superado usted los retos para poder seguir esta obra ya de tantos años? Bueno, quiero comentarles, miren, desde que yo estuve la última vez acreditado aquí en la Secretaría de Relaciones, pensé en la necesidad de crear una revista de ese tipo, pero impresa. Entonces empecé a preguntar, a consultar lo que se requería para publicar una revista tipo una que se llamaba Vida Diplomática, que circulaba acá y que me enteré que era dirigida por un amigo, el embajador de Suiza. Y le pregunté también, oye, ¿qué hay que hacer? Entonces me empezó a comentar los permisos en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Economía, en una serie de lugares, y además los costos, ¿no? Había que buscar patrocinadores para que financiaran los costos de la impresión y luego la distribución. Se complicó muchísimo. Entonces yo, de todas formas, invité a compañeros de la Secretaría de Relaciones de ese tiempo. Estoy hablando de los 90, ¿sí? 95, 96. Pero no hubo así como mucho entusiasmo. Entonces, bueno, después de un tiempo solicité mi traslado porque ya se me estaban acabando los ahorros. Con los sueldos de acá, yo tenía a mis hijos en la universidad, y entonces yo ya pedí que me sacaran. Y entonces, estando en el exterior, estaba en Trinidad y Tobago, vi el boom del Internet, por ahí cerca del año 2000. Y entonces, dije, pues aquí no necesito ni permiso de nadie, no necesito permiso, sino más elaborar los artículos y lanzarlos por correo electrónico. Primero lo hacía así, ¿no? Entonces ahí empecé a invitar a colegas, colaboradores, amigos, ¿no? Para que escribieran en la revista. Les cuento que no empezó tan bien porque el primer número tuve que escribir todos los artículos yo mismo, con seudónimos, todos salieron así, pero ya estaba yo planteando el futuro, las normas de la revista y todo lo demás. Y así todo lo pasé a enviar, y para el segundo número, porque además yo me lancé en el momento que ocurrió el 11 de septiembre lo de las torres. Era un momento tremendo, de un impacto así mundial muy fuerte. Entonces dije, este es el momento de sacarlo, ¿no? Con colaboradores y sin colaboradores, yo me lanzo. Y ahí empecé. Entonces te digo, y me mandé un amigo de otro amigo de aquí en la Secretaría, me había elaborado una portada. Él es pintor. Me pintó una portada para mi libro de la diplomacia, que se llamó La Diplomacia, Orientación Vocacional y Profesional, que la publicó la ENEP Aragón. Bueno, pero era tan rico el colorillo que económicamente era muy caro la portada. Entonces la conservé. Pues dije, esto me puede servir ahí para mi revista, ¿no? Y ahí le empecé a poner ahí. Y yo inventé lo del nombre y todo lo demás. Pero poco a poco entonces fueron agregando amigos, compañeros y de otros países también. Y ahí fue, así lo fui llevando. Después ya me trasladan a Caracas, Venezuela, y ahí ya la creación de páginas web ya también se había pues, avanzado mucho, ¿no? Y entonces me acuerdo que conocíamos ahí en el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, donde yo era representante alterno, y entonces ellos ofrecieron hacerme todo el trabajo de la página web por modestos $3,000. Sí, y dije, bueno, pues ni modo. Entonces ya me lancé, y eso ya promedió, sí, ya era lanzar el boom por todo el mundo, ¿no? Y ahí pues hemos seguido cada vez pues, mejorándola, cambiándola, agregando gente de todas partes.
Bueno, ahí terminamos con eso. Sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí que querían contestar. Sí, yo soy Gerardo Sánchez, ex becario de la Fundación Japón. Este, pues quisiera hacerles una pregunta abierta en relación a algo que se me hace que ha sido de pronto relevante, que es la capacidad de escribir, ¿no? Justamente escuchando lo que nos has comentado como los consejos y eso, creo que es uno de los grandes, como, pues ahora sí que, este, estilos de formación que particularmente a veces la gente tiene o no tiene, porque eso se va aprendiendo, ¿no? Yo cuando llegué a Japón para hacer mi investigación, tuve que apoyarme con los investigadores para hacer la traducción y todo eso, pero hay escuelas que lo tienen en formación muy fuerte, escribir artículos de investigación como el CIDE y otros institutos, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación a eso en términos generales sobre los otros países, sobre las experiencias en otros países y también sobre las experiencias de, de escritura y asociado a la mejor al polémico tema que está ahorita con los libros de la Secretaría de Educación Pública. Si realmente ustedes creen, bueno, yo solamente por lo que lo he leído, pero me parece que hay algunos argumentos dentro de esos libros de la SEP que no dan una buena educación para la población y por eso creo que hay tanto descontento, porque creo que están manejando algunas formas de ver a los enemigos y creo que también están hablando mucho de una educación sexual muy fuerte o muy mal encauzada o algo así, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver con la educación y con la política exterior de lo que se aprende en los niveles educativos para poder escribir correctamente. Sí, me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el sentido de cómo escribir, cómo empezar a escribir, cómo escribir bien, eh, no hay que adoptar una actitud pasiva de que a nosotros nos digan cómo hacerlo. Uno tiene que explorar y en literatura, no tanto en diplomacia, ahí sí no, pero en literatura sí, eh, los errores son muy buenos. Uno se equivoca y comete el error y hay que superarlo y uno poco a poco va a ir encontrando una forma personal de escribir. En literatura eso obviamente no se aplica, ¿no? Pasamos a otra pregunta. Tal vez recoger varias preguntas, pues una más para dos o tres. La persona que está al frente. Muchas gracias. Hilario Rodríguez, internacionalista de la UNAM. Actualmente trabajo en la Embajada de Suiza en México. Entonces me gustaría, si me regalan un breve consejo, cualquiera que quiera o los que quieran regalarme un breve consejo sobre la labor diplomática y pues en general esa sería mi pregunta. Un breve consejo. Muchas gracias. El licenciado Stevens. Nada más acelerar lo que estaba usted diciendo, de que cómo nos tratan a nosotros en el extranjero, pues muy bien, ¿no? A ustedes, a los embajadores, los países que conozco yo, ¿no? Porque yo no me dedico al comercio, a las relaciones internacionales. Yo soy comercializador internacional, ¿no? Tengo una comercializadora, yo exporto producto. Y el primer contacto que tengo yo con el país que visito, pues es con algunos de ustedes, ¿no? Que es el embajador mexicano, con el consejero comercial, pero cuando ya trato con los asuntos políticos o industriales con los países que visito, pues hablan muy bien de ustedes, ¿no? Hablan muy bien de nosotros, los mexicanos, ¿no? Es agradable recordando eso, qué agradable es cómo nos reconocen a nosotros en el extranjero. ¿Quiere usted agregar? Sí, atrás, por favor.
Gracias. Buenas tardes, Sus Excelencias. Mi nombre es Sergio Zurita, soy estudiante de la Facultad de Derecho UNAM. Actualmente estoy haciendo mi servicio social en Cancillería y al igual que miles de jóvenes mexicanos, mi sueño es algún día convertirme en embajador, tal como todas las historias que han contado el día de hoy. Por ello, quisiera aprovechar esta tarde para preguntarles algún consejo que le pudieran regalar, más bien que nos pudieran regalar a nosotros como jóvenes que algún día aspiramos llegar a Cancillería. Y maestro Leandro, por lo que han comentado los demás embajadores, usted estudió Derecho. Y ante ello también quisiera escuchar, en la medida de lo posible, algún consejo de usted para aquellos que estudiamos Derecho, pero que hemos decidido dar un pequeño desvío a lo que es tradicional para nuestra área. Es cuanto. Muchísimas gracias. Una más, ¿no? Ya. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero que nada, me presento, soy Ulrich Grele, soy estudiante de Relaciones Internacionales, primer semestre en la UNAM. Y más que un consejo, me gustaría preguntarle a los ponentes, sobre todo desde su punto de vista y con todos los años de labor que han tenido en el exterior y todo lo que han vivido, me gustaría saber cómo tiene que ser el pensamiento, o cómo ustedes aconsejarían que tendría que elaborarse el pensamiento diplomático, sobre todo en este sentido de cómo tiene que pensar, cómo tiene que comportarse, bueno, más que comportarse, cómo tiene que pensar y cómo tiene que racionalizar una persona que no solo se tiene que desempeñar como individuo, sino en representación de un país en el exterior, ¿no? Y pues me gustaría saber de cualquiera de los ponentes su punto de vista en este aspecto, ¿no? O sea, en su experiencia, qué elementos tiene que comprometer este pensamiento crítico para poder llevar a cabo una labor, pues, exitosa, ¿no? En el exterior. Gracias. Gracias. Por favor, los Muchas gracias. abogados que respondan aquí al consejo. Muchas gracias. El consejo es estudio y trabajo constante para hacer lo que se tenga que hacer, no solo en este oficio, en general, en todo territorio en la vida. Trabajo y estudio, mucha constancia. En cuanto a lo que aporta carrera de Derecho, creo que sobre todo una formación, un método, un esquema muy bien hecho de lo que es un orden. En este caso es el orden jurídico, el orden en que se mueven las cosas. Paco. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo. El derecho tiene una estructura muy sólida desde la época del derecho romano y eso nos sirve para ubicarnos. Había un profesor mío que comentaba que antes de estudiar cualquier carrera, todos los estudiantes debían estudiar derecho. Bueno, no lo sé, pero esto quiere decir que el derecho pues sí nos da una gran oportunidad de orden, de estructura, y eso es muy importante. Respecto a los dos comentarios por ahí, el abogado que decía, bueno, ¿y qué hago para hacer bien? Bueno, hay que tener paciencia y constancia. O sea, por un lado, hay que ser paciente de que las cosas no salen de inmediato, pero por otro lado, no perder en ningún momento la perseverancia, el deseo absoluto de llegar a embajador. Si no tienen esa paciencia y ese deseo, nunca llegarán, porque los obstáculos a veces son muy fuertes. Díganmelo a mí. Respecto a nuestro amigo por ahí que decía que cuál era el consejo para la cuestión de un diplomático mexicano. Bueno, por un lado, efectivamente, estar muy consciente de cuál es la tesis y el planteamiento del gobierno mexicano, pero por otro lado también exactamente cuáles son los principios de asociación de derecho internacional que existen en ese momento. O sea, podemos apoyar a nuestro gobierno en lo indecible, salvo cuando nuestro gobierno no esté actuando conforme a derechos principales. Gracias. Gracias. Parece muy interesante esa última pregunta, donde en realidad lo que nos está diciendo es
cómo representar a México, más allá de cómo uno lo representa uno mismo, ¿no? Sino cómo es representar al país. Yo quisiera hacer un comentario un poco en seguimiento a el interés de convertirse en diplomáticos, que es un reto grande. Pero a este respecto yo quiero nada más mencionar, citar a Alfonso Reyes, qué es lo que pueden hacer ya cuando sean diplomáticos. Hay una cosa que dijo Alfonso Reyes, una recomendación a los diplomáticos, que es que se bajen del balcón, que anden entre la gente, que conozcan el país, que conozcan sus costumbres, su comida, su música, su forma de vestir, de caminar, de divertirse, etcétera. Esa parte hay que hacerla, hay que bajarse del balcón. Gracias. Voy a terminar, permítame. Ya, para terminar esto, para cerrarlo, con una anécdota, esta sí personal. Yo como maestro siempre he insistido en mis trabajos en ahondar mucho en la orientación vocacional, en los intereses de cada quien. Y como anécdota personal les cuento que yo tengo un hijo y una hija. Mi hijo nació en Paraguay, mi hija nació en Perú, mi esposa es de Guatemala. Bueno, entonces anduvimos por el mundo juntos, estudiando y demás, y en algún momento yo trataba un poquito de irles infundiendo, pues que vieran lo noble que es la carrera diplomática, ¿no? Y entonces, en el momento en que decidieron elegir, yo dije, alguno de ellos por lo menos se va a venir para acá. Pues nada, el hombre decidió ser abogado y mi hija médico, doctora. Y los dos les va muy bien. Son brillantes profesionistas en cada uno. Así que no se preocupe, si quiere pasar de derecho a relaciones o de relaciones a derecho. Gracias por su asistencia. Soy David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. La asociación, que es el único ente gremial de representación de los miembros de carrera del Servicio Exterior, quiso en esta ocasión acercar al público la diversidad y la creatividad a partir de la formación profesional de un grupo selecto de sus miembros. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, el esfuerzo de venir para acá. Alejandro, a la mitad de su traslado hacia África, Leandro, que logramos sacar de su retiro de la mitad de la República. No son los únicos escritores, pero quisiera destacar, y lo habrán notado ustedes, todos ellos son muy estudiosos y lo eran desde antes de entrar a la carrera. No sé si eran de 10 o no, pero sí es una carrera que requiere formación, educación, lectura, discusión, perspectivas críticas, enriquecerse cotidianamente. Y cuando Alejandro Pescador dice hay que bajarse al balcón, es vivir cada una de las ascripciones a fondo y no meramente desde atrás de un escritorio burocrático en algún edificio bonito o feo, porque tenemos de todo, pero ajenos a la realidad distinta en la que vivimos. Entonces, sí es un hecho que el servicio exterior nos permite viajar por el mundo, hacer amigos extranjeros, hablar otros idiomas. Todos esos estereotipos sí son ciertos, pero hay que trabajarlos. Yo les quiero agradecer nuevamente que hayan aceptado, Lorena, que hayan aceptado conducir la discusión y reiterar que el propósito de esta reunión es mostrarles a este público la diversidad de mentes que integran el servicio exterior, todos ellos mexicanos con una profunda vocación de servicio, que es la otra herramienta fundamental de nuestra carrera, la vocación. Muchísimas gracias y gracias.